Al día siguiente de expulsar del templo a los vendedores, volvió Jesús de Nazaret a entrar allí. Empezó a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacer esto? Jesús respondió: yo por mi parte les voy a decir una pregunta. Si me la contestan, les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Quién dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar? ¿Dios o los hombres? Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 23 al 27. La autoridad debería manejarse al estilo de Dios. La persona que es autoridad debería dejarse guiar por el Espíritu del Señor y no por el poder que le embarga. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 16 de diciembre, año 2019. Primer día de la novena de preparación para el nacimiento del Salvador del mundo. La autoridad, tema determinante en Jesús de Nazaret. La autoridad que debe ir acompañada de la moral, de la ética, de los buenos principios, del sentido común. La autoridad debe ejercerse bajo esos principios importantísimos. El ser humano no puede caer en la trampa legendaria y muy histórica del tener, del poder y del placer. Y en esa trampa del poder, creer que yo tengo la autoridad y como tengo esa autoridad, puedo pasar por encima de los derechos de los demás o desconocer el sentido común de la sociedad. Los ancianos y los sacerdotes del pueblo querían saber con qué autoridad Jesús hacía ciertas cosas, y estaba ubicado allí justo en el templo de Jerusalén, que era el lugar central de la vida de toda la comunidad, que era el lugar religioso, el lugar del encuentro, el lugar de las grandes discusiones. Y le preguntara al maestro: ¿con qué autoridad ejerce usted eso? Como tratando de investigar y ponerle una trampa para ver si su respuesta era: es que yo soy el Hijo de Dios, o yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, yo soy el que debía de venir, yo soy el hombre encarnado, soy obra del Espíritu Santo, pero no lo lograron. Las autoridades tienen la dificultad de que se consideran dueños de todo y pueden pensar por los demás, que nadie puede hacer nada sin el permiso de esa autoridad. Y ahí es cuando la autoridad entra en conflicto con la comunidad, cuando desconoce a la comunidad o desconoce a los demás o cree que está por encima de los demás. ¿Cómo soluciona Jesús de Nazaret el conflicto entre lo que piensa un ser humano, que yo soy la autoridad y le puedo decir a usted por qué está haciendo eso y no hace lo que a mí se me ocurre? La pregunta es del maestro. Yo les voy a contestar dónde tengo mi autoridad, mientras ustedes me contesten con qué autoridad, quién le dio a Juan el Bautista el encargo de bautizar. ¿Se lo dio Dios o se lo dio los hombres? ¿Por qué Juan Bautista bautizaba en el río Jordán? ¿Por qué tenía tanta autoridad? ¿Por qué tenía tanto poder?
¿Por qué lo quería tanto la gente? ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué llegaron a identificarlo hasta con Jesús de Nazaret? ¿Llegaron a confundirlo? Si me contestan esa pregunta, yo les contesto la de ustedes. Es un diálogo el que plantea Jesús de Nazaret con la comunidad. Jesús de Nazaret no impone su autoridad y no está por encima de los demás. Jesús de Nazaret logra organizar una sociedad metiéndose a caminar con la misma sociedad, escuchando a la sociedad, poniendo a pensar a la misma sociedad, haciendo que la sociedad misma se interrogue a sí mismo. ¿Cuántas personas que circulan en una sociedad abusan del poder o abusan de su autoridad o creen tener la autoridad suficiente? La autoridad la ha presentado la Santa Biblia como venida de Dios, y si es venida de Dios, es una autoridad que se mueve en el campo de la justicia. Si no eres justo, ¿con qué autoridad le dices algo a otra persona? La autoridad también se mueve en el campo ético y moral. ¿Con qué autoridad moral una persona habla de otra en público o le daña su vida íntima y privada? La moral misma que circula en la autoridad, una autoridad en la prudencia y en la honestidad, que es precisamente los adversarios de Jesús de Nazaret. Fallaron en la honestidad y en la prudencia y en el respeto por la otra persona. Jesús de Nazaret enseñaba todo con autoridad. A diferencia de los escribas y fariseos, estos grupos y movimientos que circulaban en torno a la sociedad, mientras estos movimientos están apegados a sus tradiciones y a sus normas y a su legalidad, Jesús habla de una autoridad que es moral, que es incomparable, porque habrá cantidad de personas que podrán negar los hechos. ¿Será eso posible? ¿Quién le puede negar la autoridad moral a alguien? ¿Quién puede desmentir? Este hombre lo hace todo bien, decían los judíos. Este hombre es perfecto, este hombre tiene autoridad, es muy sabio, muy inteligente. Esta persona es diferente a los demás. Eran los comentarios que se escuchaban del maestro en medio de la comunidad. Le aprendimos a la palabra de Dios la importancia de ser la autoridad. Quien pretenda ser autoridad en una sociedad deberá primero hacer el curso de ser un buen ejemplo para la vida de las demás personas.